Gracias por estar aquí, bienvenidos a esta serie de estudios sobre el Evangelio de San Marcos, a lo que llamamos las leccios o las series leccios. La primera lección que grabamos en español y estamos muy contentos de que estén ustedes con nosotros. Antes de comenzar, quiero agradecer primero al equipo del instituto por hacer esto presente, al equipo sobre todo los estudios y de manera especial al Dr. Tim Gray. Gran parte del contenido presentado en esta serie está tomado de la serie Marcos que hizo el Dr. Tim Gray en inglés. Usaremos nuestras Biblias mucho y estaremos yendo a la Biblia y yendo sobre todo al Antiguo Testamento para poder entender mejor el Evangelio de San Marcos desde el Antiguo Testamento. A final de cuentas, la Biblia se interpreta en la misma Biblia. Así que les recomiendo que ya sea que estén en sus casas o aquí en el salón de clase, que una vez que abran el Evangelio de San Marcos lo marquen, porque estaremos volviendo al Evangelio de San Marcos en cada momento. Primero que nada, el Evangelio de San Marcos es un evangelio especial. Es el más corto de los 4. Es el más corto, solo 16 capítulos. San Agustín decía que era solamente una abreviación del Evangelio de San Mateo, que en realidad no ofrecía nada nuevo. Se nota que el escritor Marcos, el griego con el que escribe es un griego débil, que el griego no era su primer idioma, que comete errores que a final de cuentas, de manera que solamente Dios puede hacerlo, esos errores se convierten en enseñanzas después. Pero su griego en el Evangelio es débil. Si tú lees el Evangelio de San Marcos, es como una película de acción, es una acción tras otra. No hay enseñanzas, es Jesús haciendo cosas. Las parábolas son escasas, no como en San Mateo. En San Mateo del capítulo 5 al 7, con todo el sermón del monte y todas las enseñanzas. En San Marcos es acción tras acción. Jesús va haciendo cosas. De hecho, una palabra que repite mucho San Marcos es a continuación, inmediatamente, después de esto, como si estuviese prisa de contar una cosa tras otra, como si no tuviera tiempo para darnos enseñanzas, simplemente para mostrarnos lo que Jesús hizo. Pero en eso que Jesús hizo es realmente que nos va presentando quién es Jesús de Nazaret. El Evangelio de San Marcos es el Evangelio menos citado en el primer siglo de la iglesia, por ejemplo, por los padres de la iglesia. No encontraban en él una profundidad quizá como para citarlo mucho más a comparación con San Juan, que es el evangelio teológico, o con San Mateo mismo. Para ponernos en perspectiva de los 4, el evangelio de San Mateo es el más largo de todos. Comienza con una genealogía, de dónde viene Jesús, una genealogía que se remonta hasta Abraham, como para decir que del cual se anunciará, o el evangelio que se está escribiendo, es de un descendiente de Abraham, es el Salvador de los judíos. La imagen que se usa de él, del evangelista Mateo, es un hombre con alas, como un ángel, porque también habla del ángel del Señor que anuncia la venida del Salvador. San Lucas, por su parte, comienza con el sacrificio de Zacarías. Zacarías, que será el padre de Juan, nos dará la anunciación. Su genealogía se remonta hasta Adán,
como para decir que el que va a presentarnos es el Salvador de la humanidad entera, no solamente del pueblo judío. San Juan comienza su evangelio en el cielo, con la creación, con la palabra, allá arriba. Su imagen es el águila, porque está en las alturas. No dije San Lucas, pero la imagen de San Lucas es el toro. Con San Marcos parece no tener tiempo de introducciones y de otras cosas, y va directo a la acción, va directo a la acción. La imagen del Evangelio de San Marcos es el león, porque comienza en el desierto, con San Juan predicando, con San Juan Bautista predicando. Y su imagen es el león. En muchas iglesias, sobre todo en nuestra bella Latinoamérica, cuando usted va a las iglesias y usted mira en las cúpulas, encuentra 4 imágenes: un ángel o un hombre, un toro, un águila y un león, representando los 4 evangelistas. Como dije antes, San Marcos no nos da enseñanzas, asume que ya las tenemos, que solamente nos necesita contar las acciones que Jesús hizo. Es un evangelio de discipulado, y por eso es importante, por eso es que queremos enfatizarlo, porque es un evangelio que enfatiza el seguir a Jesús. Y estaremos hablando mucho de eso, del camino de seguir a Jesús. Este concepto del camino, de estar en el camino, de estar siguiendo, de estar andando, es presente, lo vamos a ver presente en todo el Evangelio. Enfatiza la pasión. Solo tiene 16 capítulos y ocupa 5 a contarnos la pasión. Desde el 11 hasta el 16 nos cuenta la pasión, con el 16 refiriéndose a la resurrección. Entonces es un evangelio que enfatiza el discipulado, y el discipulado como pasión, como la pasión de Cristo, como cruz. ¿Quién era San Marcos? Algunos dicen que Marcos era un intérprete de Pedro. Pedro era un pescador, quizá no sabía muchos idiomas, y Marcos, como vamos a ver, tenía más educación y sabía muchos idiomas. Creemos que San Marcos no escuchó ni acompañó a Jesús. Las enseñanzas que nos pone en el Evangelio las escuchó de alguien más, las tomó de San Pedro. Y creemos que el Evangelio de San Marcos fue escrito en Roma. Aunque Marcos era de Jerusalén, que el Evangelio fue escrito desde Roma, en donde él estaba con Pedro. De hecho, muchos se refieren al Evangelio de San Marcos como el Evangelio de Pedro, porque el Evangelio de San Marcos nos transmite las enseñanzas de Pedro. El testigo de primera mano que San Marcos tiene es San Pedro. El mismo Pedro es el testigo que él tiene de primera mano. En la carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice Pedro: lo saluda la que está en Babilonia. La expresión Babilonia aquí es para referirse a Roma. Y la que está en Babilonia es la iglesia que está en Babilonia, la iglesia que está en Roma. Elegida como ustedes, así como mi hijo Marcos. Sin duda que Pedro tenía a Marcos en gran estima y lo consideraba incluso hasta como su hijo. Y estaba con él desde Roma. Nos deja claro que él está en Roma y que con él está aquel que considera su hijo, que es Marcos. Este Marcos parecía ser una persona importante para Pedro, porque en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, en el 12, versículo 12, después de que Pedro es encarcelado por Herodes Agripa I, que fue rey del 41 al 44 más o menos, y que él logra salir de la cárcel por la intervención de un ángel, lo primero que hace al salir de la cárcel es lo siguiente. Dice así: consciente de su situación, marchó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Esta mujer, María, la mamá de Marcos, o de Juan, por sobrenombre Marcos, que lo conectamos con el evangelista, parecía ser una mujer muy influyente en la vida de la iglesia. De hecho, muchos creen que el Espíritu Santo, en la habitación del segundo piso del Espíritu Santo, habría sido la casa de esta María, porque en esa casa estaban reunidos en oración.
en esa misma casa. Algunos incluso se aventuran a creer que la casa de esta María, la mamá de Marcos, fue la casa que sirvió para la última cena. No era una casa cualquiera y no era una mujer cualquiera. El versículo 13 del mismo Hechos 12 dice, llamó a la puerta y salió a abrirle una sirvienta. La casa era grande, la casa tenía puerta, la casa tenía sirvienta, la mujer era influyente, la mujer tenía recursos. Y parece que de ahí es de donde viene este evangelista que llamamos Marcos. Es una persona sin duda influyente, una persona que era importante en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia. Al parecer Marcos hablaba muchos idiomas. Su primer idioma no sería el griego, por eso los errores que decíamos, pero hablaba muchos idiomas. San Pablo, porque también anduvo con San Pablo. San Pablo dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice, toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Y seguramente la utilidad de Marcos en el ministerio era por su habilidad de traducir y de ser intérprete, porque hablaba muchos idiomas. En el libro de los Hechos también, entendiendo quién es este Marcos, el autor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 también, en el versículo 25, dice, Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén, una vez cumplido su ministerio, trayendo consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Marcos sirvió a Pedro y sirvió a Pablo. No era un discípulo cualquiera, era un discípulo de primera clase. De hecho, en el capítulo 13 del mismo libro de los Hechos, versículo 13, dice que Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se regresó a Jerusalén. Marcos era de Jerusalén, pero servía de intérprete, asistía en el apostolado a tanto Pedro como Pablo. Era un discípulo, pues, de primera mano. Tomemos en cuenta que de los evangelistas, Mateo y Juan eran apóstoles ellos mismos. Ellos escriben su evangelio contando lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon. San Lucas, al inicio de su evangelio, nos dirá que él no lo vio, que él está escribiendo lo que le contaron, la investigación que él hizo. Dice Lucas al inicio de su evangelio, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Lucas comienza el evangelio diciendo, yo no soy testigo ocular de esto, muchos lo han transmitido y yo hice mi investigación y escribo mi evangelio. Marcos nunca hace eso, porque Marcos cuenta con un testigo de primera mano. Marcos cuenta con el testimonio de San Pedro. De hecho, cuando San Marcos escribe su evangelio, el primer personaje que aparece en el evangelio de San Marcos es Pedro. Después de Juan el Bautista, es Pedro. El primer llamado de los discípulos es Pedro. En San Juan el primer llamado es Andrés y Andrés lo presenta a Pedro. En San Marcos el primer llamado es Pedro. Y el último que aparece en el Evangelio de San Marcos, de acuerdo al final del Evangelio, en el capítulo 16, versículo 8, es San Pedro. Como si quisiera poner el testimonio, y esta es una manera en la escritura griega de si quieres dar un testimonio, tu testimonio comienza con el testigo ocular y termina con el testigo ocular, con el que vio y escuchó las cosas, para darle contexto y para poner realmente todo en el contexto que debe ser, para que sepas de dónde viene esto, que no es invento mío. Tiene San Marcos en su evangelio algunos datos específicos, únicos, como si el que lo está escribiendo estuvo ahí. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, dice que se sentaron y que el pasto estaba verde. Nadie más dice eso.
Eso solo lo puede escribir un testigo ocular, alguien que lo vio, alguien que estaba ahí. San Marcos nos da detalles de hora y enfatiza, era en la tarde, se había metido el sol, datos específicos que solamente nos puede presentar alguien que lo vio y que estuvo ahí. También creemos que el Evangelio de San Marcos fue escrito desde Roma. Aunque Marcos, como vimos, era de Jerusalén, dado que Pedro al salir fue a la casa de María, la mamá de Marcos, ¿recuerdan? El Evangelio debió haber sido escrito desde Roma. Las razones por las que creemos estas son varias. Una es que usa términos romanos. Por ejemplo, no dice soldado romano nada más. No, dice su rango, dice el centurión. Sabía los rangos romanos. Cuando da los horarios, y vamos a hablar de los horarios de la pasión, los pone en horarios romanos. Y da los horarios de la guardia romana, uno por uno, los 4, como si se lo sabía de manera clara. El énfasis en la pasión y el sufrimiento y la persecución es también otro dato que nos hace pensar que está escrito desde Roma. Recuerden que el 19 de julio del 64 hubo un gran incendio en Roma y Nerón culpó a los cristianos y comienza a perseguir a los cristianos y a matar a los cristianos. Por eso su énfasis en la cruz y en la persecución, porque los cristianos a los que le está escribiendo el Evangelio están en Roma y están ellos mismos siendo perseguidos. Por eso su énfasis en la pasión, porque le está escribiendo a una iglesia que está bajo persecución. Pero no solo eso, hay otros detalles todavía más trascendentes que nos hacen ver que el Evangelio de San Marcos seguramente fue escrito desde Roma. Vamos al capítulo 15 de San Marcos, versículo 21. El texto dice así: y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. A ver si ponemos esto en contexto. Agarraron a uno que pasaba, que volvía del campo, pero resulta que se sabe su nombre y el nombre de sus hijos. No era uno que pasaba cualquiera. Lo que la tradición cree es que ese uno que pasaba se hizo discípulo de Jesucristo, junto con sus hijos. Cuando San Marcos está escribiendo desde Roma y dice uno que pasaba, papá de Alejandro y Rufo, como para diciendo, por si no saben quién es el papá de Alejandro y Rufo. ¿Quiénes son Alejandro y Rufo? En la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 13, dice San Pablo cuando escribe esta carta a los romanos, todavía no ha ido a Roma. Le escribe a la iglesia de Roma, pero todavía no ha ido a Roma. Y en el capítulo 16, versículo 13, dice, saluden a Rufo, el escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Rufo, pues, el hijo de Simón de Cirene, el que pasaba cuando iban con la cruz, resulta ser que está ahora también en Roma. Cuando Marcos está escribiendo el Evangelio, como si dijera, iba pasando uno por ahí y resulta que el que iba pasando era ni más ni menos que Simón de Cirene, el papá de Rufo y Alejandro, que son de nuestra comunidad, para darle un sentido de testigo de primera mano a lo que nos está contando. Sin duda que el Evangelio pues está siendo escrito desde Roma, está siendo escrito para la iglesia que está en Roma, para la iglesia que está en persecución. Resumiendo, Marcos, discípulo de Pedro, de Pablo también, pero sobre todo sirvió a Pedro como intérprete, como su escribano. Muchos antiguos usaban a alguien que supiera escribir o que supiera escribir bien y le dictaban para que escribieran lo que ellos querían transmitir. Marcos escribe desde Roma y escribe a los romanos perseguidos. Marcos es un hombre
educado, influyente, de una mujer influyente también, que sin duda fue muy importante a la hora de la iglesia. Marcos narra el Evangelio como si tuviese a su lado al testigo presencial de las cosas. No hace ningún tipo de advertencia de que yo no lo vi, como hace Lucas. Básicamente él sabe que él está contando lo que vio Pedro, lo que Pedro le está diciendo a él. Pedro es el primero y el último, el primero después de Juan Bautista y el último que se narra en el Evangelio. Por lo tanto, cuando empecemos a leer el Evangelio de San Marcos, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta todas estas cosas, teniendo en cuenta a Roma y escribiendo desde Roma, teniendo en cuenta a Pedro. De hecho, el Evangelio tiene un poco de la personalidad de Pedro, porque esa acción continua, ese movimiento continuo es mucho de la personalidad del mismo Pedro. Sin más, pues, terminando aquí la introducción, vámonos directo al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Algunos dicen que el Evangelio de San Marcos no es tan teológico, porque lo comparan con el inicio del Evangelio de San Juan, que comienza literalmente en el cielo, con la creación. Sin embargo, vamos a ver que la teología de San Marcos es muy, muy profunda y que lo que nos presenta es un Jesús en donde cada acción de Jesús es la acción del mismo Yahvé, es la acción de Dios. Actúa de la misma manera que actúa Yahvé. El Evangelio comienza así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La primer palabra, arge en griego, es el inicio, como si fuese una nueva creación, un principio. Nos viene a contar lo que será una creación nueva, hará nuevas todas las cosas. De hecho, unos versículos más adelante le dirán, nos está enseñando una doctrina nueva, está haciendo cosas nuevas, se hablará de vino nuevo, de vino de vasijas nuevas. Él comienza su evangelio precisamente refiriéndose a una nueva creación, a un comenzar de nuevo, lo que nos está contando aquí. Después dice del evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia o buenas nuevas, y está presente. No lo cuenta pues como tal, como la buena nueva. Vamos a ir al profeta Isaías. Les recomiendo que dejen marcado al profeta Isaías, porque estaremos yendo al profeta Isaías muchas veces durante esta clase. Si vamos por favor al profeta Isaías, al capítulo 52, versículo 7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz y trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. El mensajero, el que viene, trae buenas nuevas, trae evangelio y anuncia que reina tu Dios. El reino de Dios, la buena noticia, la buena nueva, serán temas presentes a lo largo de todo el Evangelio de San Marcos y siempre uniéndolo a las profecías, sobre todo de Isaías. No solo eso, después dice, comienzo del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, y usa el nombre completo Jesucristo. Jesús, el Dios que salva, y Cristo, el ungido, el nombre con el que se le conocerá a Jesús. Pedro más adelante, cuando Jesús le pregunte, ¿quién dices tú que soy yo? Pedro responderá a medias porque dirá, tú eres el Cristo. Parece que no leyó la introducción Pedro del Evangelio, pero Marcos dice de Jesucristo con el nombre completo. Y dice no solo eso, el Hijo de Dios. Declara quién es del que se refiere. La teología ya está presente desde el principio. Desde el principio. Es comienzo, es nueva creación, es buena noticia tal y como la proclamó el profeta Isaías. Es Jesucristo, el Dios que salva, el ungido y que es Hijo de Dios. Y como si no fuera suficiente, en el siguiente versículo dice, conforme a lo escrito en el profeta Isaías. Mira, envío mi mensajero delante de ti,
el que ha de preparar tu camino. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. El camino, como dije antes, va a ser un tema muy presente en todo el Evangelio de San Marcos. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 3, dice: una voz clama en el desierto, abran el camino a Yahvé, tracen en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. El que viene es Yahvé, el que viene es Dios, y hay que prepararle un camino a ese Dios. El que viene es Dios mismo. Y en ese mismo texto cita al profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3:1 dice: he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. El tema del camino y la conexión con el camino de Dios al cual hay que prepararle el camino, el Dios que es el Hijo de Dios que ha dicho, por eso hay que prepararle el camino, está presente aquí. No solo eso, en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículo 20, hay que preparar un camino en el desierto y Dios los acompañará y guiará su camino a través de una nube, a través de fuego, a través de diversas maneras. Estará guiando y preparando el camino de diversas maneras. El tema del camino, pues, estará presente y será prominente en todo el Evangelio de San Marcos. Además del camino, como lo decía Malaquías, como lo decía Éxodo, dice que la voz clama en el desierto. El desierto es un tema importante en la historia del pueblo de Israel, porque por el desierto pasaron 40 años antes de llegar a la tierra prometida. El camino que se está preparando es un camino que se prepara en el desierto, porque viene Dios. El que viene es Dios, el que se acerca a nosotros es Dios. Después, en el versículo 4, dice: apareció Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La proclamación para el perdón de los pecados, o la invitación a la conversión, a volver a Yahvé, es un tema presente en toda la historia sagrada y en los profetas. El profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 11, Isaías, capítulo 55, pedirán la conversión al Señor. Vamos a detenernos aquí y volveremos a la siguiente sesión en donde continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos.